Bienvenidos de nuevo a Vida Sana, a 7:30 de la tarde, como todos los viernes, aquí hablando de salud, para que ustedes conozcan un poquito más de algunos temas sobre su salud y la forma de mejorarla. Hoy estamos hablando de hipertensión, en relación con el lunes 17 de mayo, que fue el Día Mundial de la Hipertensión. Estamos recordando, en la primera parte hemos recordado las causas de la hipertensión, cómo se toma la tensión arterial, porque el lema de ese día era conoce tus medidas de presión arterial. Quedamos en aquel programa algunos temas, sobre todo algunos grupos de enfermos especiales, donde la tensión arterial varía un poquito y donde tenemos que tener algún tipo de consideraciones importantes. Vamos a hablar un poquito del tratamiento en general de la hipertensión arterial esencial, que son el 90-95% de los pacientes. Su médico establecerá cuáles son sus tratamientos: perder peso, hacer ejercicio, no tomar sal y una serie de medicaciones. Hay un arsenal enorme de medicación que usted tendrá que tomar, 1, 2, 3, la medicación que corresponda o que le indique su médico. Importante sobre la medicación: coja una rutina, tenga las pastillas de la tensión arterial visibles, en un sitio donde usted sepa que están allí. Mire de vez en cuando, porque puede ser que se le acabe las pastillas de la tensión arterial y se quede sin la medicación y tenga que volver a su centro de salud para que le vuelvan a recetar su medicación habitual. Si se olvidan de la medicación, de tomársela algún día, pueden poner una alarma para tomarla. Cojan una rutina de la tomo cuando desayuno, cuando me cepillo los dientes, o la tomo cuando ceno. Cojan una rutina. Y si ustedes ven que habitualmente se olvidan de tomar la medicación, no solamente de la tensión arterial, sino de otras, pídale a alguien de su familia que le ayude a recordar esas tomas de medicación. Vamos a ver en un primer vídeo cuál es el tratamiento en general de la hipertensión arterial. ¿Quieres saber cuáles son los recursos que utilizamos los médicos para controlar la presión arterial elevada? Lo primero que los médicos recomendamos es algo muy sencillo, son introducir cambios en el estilo de vida. Modificar la dieta, rebajar el número de calorías, tratar de acercar nuestro peso al peso ideal, restringir el consumo de sal, restringir el consumo de grasas saturadas, hacer ejercicio físico. Son medidas llamadas no farmacológicas que en numerosísimos casos dan resultados muy eficaces sin necesidad de recurrir a los tratamientos médicos, a los fármacos. Dicho esto, lo que sí es importante tener en cuenta es que si estas medidas no farmacológicas no son eficaces para controlar la presión arterial, disponemos de un armamentario farmacológico muy eficaz. Son 6 grupos o 6 familias de antihipertensivos que generalmente son bien tolerados, que solos o en combinación logran controlar en un alto porcentaje de casos las cifras de presión arterial. Y este tratamiento farmacológico, sin abandonar nunca las medidas no farmacológicas que he dicho al principio, dieta, ejercicio físico, peso ideal, tratar de restringir el estrés al mínimo posible, pues en numerosísimos casos tratamiento farmacológico más tratamiento no farmacológico logran no solo controlar las cifras de presión arterial, sino sobre todo reducir el impacto negativo que tiene la presión arterial en aquello que nosotros llamamos órganos diana, como es el corazón, para prevenir el infarto y la insuficiencia cardíaca, prevenir lesiones cerebrales, como el ictus, producido por trombosis o por hemorragia, prevenir un fracaso renal por afectación del parénquima renal, que conduce en muchos casos, desgraciadamente, a la diálisis periódica, y también prevenir algo muy importante, que es la lesión ocular en el fondo de ojo, en la retina. Bueno, hemos visto en general cuál es el tratamiento de la hipertensión esencial: medidas higiénico-dietéticas, bajar de peso, hacer una vida sana, comer sin sal y la medicación que le corresponda. Ya han visto hasta 6 grupos de fármacos para controlar la tensión arterial. En esta segunda parte va a aparecer un número de teléfono ahí en su pantalla y ustedes podrán preguntarme lo que ustedes consideren sobre hipertensión arterial. Vamos a hablar de algunos grupos especiales. En los niños, ¿hay hipertensión arterial en los niños? Sí. Entre 1,5 y un 3% de los niños son hipertensos. ¿Y por qué un niño pequeño puede ser hipertenso? Bueno, un niño pequeño puede ser hipertenso hemos visto que hay un componente genético,
pero puede estar relacionado en un niño con la obesidad, cada vez más importante la obesidad infantil, pero también con bajo peso al nacer o algún problema durante el embarazo y el parto. Ya digo que entre un 1,5 y un 3% de niños pueden ser hipertensos. Los pediatras están acostumbrados a tomar la tensión arterial, habitualmente es obligatorio a partir de los 3 años tomar la tensión arterial, evidentemente en un niño. ¿Cuál es la tensión arterial en los niños? Pues evidentemente no hay una tensión arterial, va a depender un poquito de la edad del niño, del sexo del niño y del cuerpo que tenga ese niño, ¿no? De la situación corporal que tenga. Hay una serie de tablas sobre sexo, edad, sobre el peso que tenga el niño, para ver si ese niño tiene la tensión arterial adecuada o no. En los pacientes ancianos, por encima de 65 años, la tensión arterial casi en un 50% de pacientes por encima de 65 años son hipertensos. El tratamiento de la hipertensión arterial en el anciano, en la gente mayor de 65, 70, 80 años, es igual que un paciente de 40 años, 45 años. El arsenal que tenemos suele ser el mismo. Tenemos que tener un poquito más de cuidado con algunos fármacos que pueden producir hipotensiones bruscas en un paciente mayor, y tenemos que tener más cuidado en no dañar el riñón, porque a veces los fármacos de la tensión arterial, sobre todo usted habrá escuchado pues, losartán, enalapril, una serie de fármacos que bloquean un sistema, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pueden provocar un problema de potasio elevado o de alteración del riñón. Lo que sí nos encontramos en la gente mayor, es lo que hemos comentado antes, hipertensión arterial sistólica aislada. Esto se debe a un exceso de volumen, de líquidos, y con un poquito de diurético, una pastilla para orinar, pues la tensión arterial se controla. Y como hemos visto, el 95% de los pacientes tienen tensión arterial elevada, de origen no conocido, esencial, pero entre un 5 y un 10% lo que hablamos de la hipertensión arterial secundaria. Esto solemos pensar en hipertensión secundaria cuando tenemos un paciente que lo hemos etiquetado de esencial, pero no conseguimos controlar esa tensión arterial. Cuando tenemos un paciente con lo que llamamos hipertensión refractaria, la hipertensión refractaria son cuando tomamos 3 o más fármacos para la tensión arterial y uno de ellos es un diurético, o sea, cuando tenemos muchas pastillas para controlar la tensión arterial porque no somos capaces de controlar esa tensión arterial. Podemos pensar que estamos dando fármacos, pastillas, pero podemos pensar que el problema no sea la hipertensión esencial, sino que puede haber una hipertensión secundaria. Y también pensamos en hipertensión secundaria cuando tenemos un paciente joven, podemos pensar en una hipertensión secundaria. Las hipertensiones secundarias, la mayoría son o bien por un problema en una obstrucción de la arteria renal, es lo que se llama hipertensión renovascular, y también tenemos lo que se llama hipertensiones endocrinas, tumores endocrinos de una glándula que está encima del riñón, un tumor, por ejemplo, se llama el feocormocitoma, que produce hipertensión arterial. La renovascular, cuando hay una obstrucción de la arteria renal, lo que tenemos que hacer es dilatar esa arteria, una angioplastia. Si hay un tumor de la suprarrenal, lo que tenemos que hacer es operarlo. Y también hay hipertensiones secundarias a fármacos. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con una tensión arterial, también tenemos que saber qué fármacos toma, que no sean para la tensión arterial, porque algunos fármacos, unas pastillas pueden producir hipertensión arterial. Esto es lo que se llama hipertensión secundaria, y muchos de ellos, como ustedes ven, pues retirando un fármaco o haciendo una dilatación de una arteria renal o operando un tumor a nivel de la suprarrenal, puede curarse. Hay otro grupo de pacientes que es la mujer y la hipertensión arterial. Aquí es importante saber que las mujeres antes de los 50 años habitualmente la tensión arterial es menor que en el hombre, están más protegidas por el problema, por la presencia de estrógenos, pero a partir de los 50 años, con la caída de los estrógenos, con la menopausia, esa incidencia de hipertensión se iguala al hombre e incluso supera la incidencia. Hay más mujeres a partir de los 50 años hipertensas que varones. ¿Por qué? Por la caída de los estrógenos, a partir de los 50 años, empiezan a fumar, muchas de ellas, o siguen fumando, obesidad, empiezan a no caminar, a no hacer ejercicio, y todo eso va a favor de la hipertensión arterial. Otro mito que hay relacionado con la hipertensión y la mujer son los anticonceptivos. Siempre se relacionaban los anticonceptivos con hipertensión. Los anticonceptivos de primera línea, ya hace muchos años, sí se tenía una relación directa con la hipertensión, no los nuevos anticonceptivos
no tienen tanta relación con la hipertensión los fármacos anticonceptivos de tercera línea. Y luego hay un grupo muy importante, muy importante, que es la hipertensión durante el embarazo. Vamos a ver un vídeo que nos habla de lo que es la hipertensión durante el embarazo en la mujer. Vamos a hablar de la hipertensión en el embarazo. Sabemos ya la tensión arterial normal en un adulto, que es menor de 140/90, en niños también hemos hablado, en los adolescentes, y ahora quiero que me digan, Nico, cuáles son las cifras de tensión arterial normal en el embarazo y cuándo consideramos que hay hipertensión arterial. El embarazo es un periodo de la vida especialmente sensible para la tensión, es decir, hay pequeñas oscilaciones, son normales, pero elevaciones importantes en la tensión arterial en todo el embarazo pueden ser potencialmente muy graves y dar lugar a tener que dar por finalizado un embarazo. En cuanto a los límites, ¿qué se considera hipertensión en una paciente embarazada? Aquí las publicaciones no se ponen de acuerdo, hay algunas publicaciones que son más estrictas y hablan de hipertensión cuando la embarazada tiene la tensión arterial por encima de 130/85, ya considerarían que es hipertensa, mientras que la mayoría de las publicaciones optan por mantener las mismas cifras de diagnóstico que en la población no embarazada, que la población normal adulta, que sería 140/90. Lo que sí tenemos que distinguir en el embarazo son dos situaciones distintas, que no tienen nada que ver, bueno, que hay que diferenciarlas, que son la hipertensión crónica, que es la mujer que es hipertensa y se queda embarazada. La paciente que ya sabemos que es hipertensa y se queda embarazada, o que desarrolle hipertensión al principio del embarazo, nada más quedarse embarazada, en las primeras 20 semanas del embarazo. O sea, que no se conocía que era hipertensa, pero hasta las 20 primeras semanas del embarazo se diagnostica de hipertensión. Esa es la situación que quiere diferenciar. Esa es la hipertensión crónica. Esas entrarían dentro del mismo grupo y la diferenciaríamos de otro tipo de hipertensión, que es la hipertensión que aparece a partir de la semana 20, que se llama hipertensión gestacional. Hipertensión gestacional, que es la hipertensión que aparece a partir de la semana 20 del embarazo. Mujeres que tenían la tensión arterial normal antes de quedarse embarazadas y las 20 primeras semanas han tenido la tensión normal. Y a partir de la semana 20 empiezan a subirle la tensión arterial. Y a esas las llamáis hipertensión gestacional. Sí, el diferenciarla es porque el comportamiento no es exactamente igual. Es decir, sabemos que el enemigo o el miedo siempre de la hipertensión durante el embarazo es el desarrollo de la preeclampsia, ¿no? Que es una patología cuyo mecanismo fisiopatológico se desconoce, no se sabe todavía exactamente por qué se produce, pero se sabe que es una patología muy importante y que, como hemos dicho antes, puede dar lugar a tener que interrumpir el embarazo. Entonces, la preeclampsia, la hipertensión crónica, se desarrolla, genera más preeclampsia que la hipertensión gestacional, es decir, hasta un 17%, 17-25% de los hipertensos crónicos. O sea que los que tienen la tensión las mujeres que tienen la tensión arterial alta antes del embarazo o en las primeras 20 semanas del embarazo, esas tienen más riesgo de producir preeclampsia. Que la hipertensa gestacional, que tiene un menor riesgo. Y la preeclampsia es un tema importante, ¿no?, en el embarazo. La preeclampsia es muy importante, la preeclampsia hay que vigilarla, de hecho lo que se hace hoy día en la medida de la tensión arterial está dentro de los protocolos de seguimiento de todas las pacientes embarazadas, donde aquellos que tienen la tensión arterial elevada se le mide las proteínas en orina, porque es la manera de determinar que una persona pueda desarrollar una preeclampsia. ¿Cómo se define la preeclampsia? La preeclampsia se caracteriza fundamentalmente por el desarrollo de hipertensión arterial, de edemas en las piernas, que es un dato al que no le damos demasiado valor debido a que el 80% de las embarazadas van a tener edemas, pero sobre todo por el desarrollo de proteinuria. Es decir, la aparición de proteínas en orina. Para lo cual hay que hacerle un análisis de orina. Correcto, para saberlo. Por eso sistemáticamente se le va repitiendo a los análisis de orina a las pacientes embarazadas hipertensas, porque van vigilando el desarrollo, la aparición de esta proteinuria. Y cuando aparece la preeclampsia, ya digo, muchas veces es necesario el dar por finalizado el embarazo. Ya, y bueno, en otro vídeo hablaremos del tratamiento de la hipertensión en el embarazo, pero cuando la mujer da a luz
lógicamente si era hipertensa antes del embarazo, pues va a seguir hipertensa. Pero las mujeres que desarrollan la hipertensión en las 20 primeras semanas del embarazo, o lo que hemos llamado la hipertensión gestacional, que es a partir de las 20 semanas, cuando dan a luz se les quita la hipertensión, ¿o cómo evoluciona ahí? La hipertensa que desarrolla hipertensión en las primeras 20 semanas, no. Esa se considera ya una hipertensa crónica. Esa es que podríamos decir que prácticamente era una hipertensa que no se conocía. Efectivamente. Y donde el embarazo pues se sirve de dar el empujón, ya pequeño empujón que le hacía falta para detectar esa tensión, y se van a convertir en pacientes hipertensas. ¿Y la hipertensa gestacional? Y la hipertensa gestacional, pues depende. Lo normal es que esa hipertensión desaparezca en el puerperio, una vez que da a luz. Durante las primeras 24 o 48 horas suele ser lo normal, en el que las tensiones poco a poco vayan recuperándose y volviendo a las cifras normales. En algunas ocasiones puede durar 4 o 6 semanas, incluso 8 semanas en normalizarse, pero lo normal es que desaparezca. Luego hay un pequeño porcentaje, que esto varía también según las publicaciones, que puede ir del 3 al 17%, del 15% aproximadamente, de hipertensas gestacionales que se convierten en hipertensas crónicas. Es decir, son hipertensas que se van a quedar ya también hipertensas el resto de su vida. O sea, que la idea es que después de una persona que haya tenido una hipertensión gestacional, después del parto hay que seguirla durante un periodo de tiempo, porque aunque a la inmensa mayoría se les quita la tensión, hasta un 17% en algunas publicaciones has comentado, mantienen la hipertensión, y entonces ya habría que tratarla como tal y ponerle un tratamiento adecuado. Sí, hombre, sabemos que, por ejemplo, que hay factores que influyen y que nos hacen estar alertas sobre que esa paciente se va a quedar hipertensa. La edad, una edad muy avanzada en el embarazo, el que te aparezca la hipertensión gestacional con una edad muy avanzada favorece el que luego te quedes como hipertensa crónica. El que hayas tenido ya hipertensión gestacional en el embarazo previo anterior también va a favor de que puedas quedar como una hipertensa crónica. Y la obesidad también es otro factor que influye, que se ha visto que también determina el que te puedas quedar como hipertensa crónica. De todas maneras, la persona que desarrolla una hipertensión, aunque se le quite, también se ha visto que tiene mucho riesgo, de que a partir de los 40 años se convierta en hipertensa. Una hipertensión gestacional, aunque se cure después del parto, hay que estar encima de ella, y hay que saber que muchas de esas pacientes a partir de los 40 años van a ser hipertensas. Muy bien, pues nos ha quedado totalmente clarísimo el problema de la hipertensión en el embarazo. Bueno, hemos visto cómo es la hipertensión arterial durante el embarazo. Pacientes hipertensas antes de quedarse embarazadas, pacientes que desarrollan la hipertensión en las primeras 20 semanas del embarazo, y pacientes que desarrollan hipertensión después de las 20 semanas del embarazo. Habitualmente los pacientes hipertensas antes o durante las primeras 20 semanas después del parto van a seguir siendo hipertensas, y las pacientes que son hipertensión arterial gestacional después de 20 semanas de embarazo, hasta entre un 13 o un 17% pueden quedar hipertensas, por lo que hay que hacer un seguimiento posterior. Importante durante el embarazo, una persona que tiene tensión arterial alta durante el embarazo, es controlar los edemas, como ha dicho el compañero, pero son habituales durante el embarazo, que el 80% de las mujeres del embarazo tienen edemas en las piernas, pero sobre todo controlar la tensión arterial y controlar la presencia de proteínas, un análisis de orina, proteínas en orina, lo que llamamos proteinuria, porque esto puede llevar a una preeclampsia o una eclampsia, que puede producir daño a nivel del feto y acabar en una interrupción del embarazo. Importante, toda paciente que esté embarazada, saber si es hipertensa, o los controles que hacen habitualmente las matronas, pues su tensión arterial, para ver si esas pacientes puedan desarrollar una preeclampsia, una eclampsia, y mantener controles de tensión arterial durante el embarazo estables. Hay protocolos para preeclampsia, eclampsia, y protocolos muy estrictos para las pacientes embarazadas con la hipertensión arterial. Vamos a hablar también de un tema que ustedes habrán oído hablar, pero habitualmente poco. Es cuando nosotros hablamos de la tensión arterial en el pulmón, es lo que se llama hipertensión arterial pulmonar. No tiene nada que ver
con la tensión arterial. Yo puedo coger la tensión arterial a nivel braquial, a nivel del brazo, que es lo que hemos visto cómo se hace. También hay una forma de medir la tensión arterial central, que sería a nivel de la aorta. Hay medios para medirla, son medios caros, pero la podemos medir. Y también podemos medir la presión arterial dentro del pulmón, es lo que se llama hipertensión arterial pulmonar. Vamos a ver un vídeo sobre qué es la hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad minoritaria, grave, discapacitante e incomprendida socialmente. Esta afección suele manifestarse clínicamente cuando ya está muy avanzada, perjudicando en 4 de cada 5 casos a mujeres. Por eso es fundamental un diagnóstico precoz. Los síntomas de la hipertensión arterial pulmonar se confunden fácilmente con los de otras enfermedades más comunes. Algunos de ellos son la falta de aire, mareos, dolor torácico y cansancio al hacer ejercicio. Esta situación provoca confusión en el paciente, que se ve sumido en un laberinto de pruebas médicas, deambulando entre especialistas en busca de un diagnóstico. Debido a su complejidad, la hipertensión arterial pulmonar debe ser diagnosticada en centros especializados. Además, hay que realizar varias pruebas para su correcta detección. Cuanto antes se detecta, mejor es el pronóstico. El tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar depende del grado de evolución de la enfermedad y requiere seguimiento médico continuo. A día de hoy es una enfermedad sin cura y el tratamiento tiene que ser personalizado en base al componente genético, la historia clínica y la respuesta a los fármacos. Si el tratamiento farmacológico no responde, hay que optar por el trasplante pulmonar. La investigación médica, la colaboración entre hospitales y las bases de datos científicas están ayudando a mejorar los tratamientos de la hipertensión arterial pulmonar. La actitud positiva del paciente es clave, sumada a la integración en comunidades de apoyo y a la concienciación de la sociedad. Comprender la hipertensión arterial pulmonar nos ayuda a respirar. Súmate. Hemos visto lo que es la hipertensión arterial, pero no lo que habitualmente estamos acostumbrados a hablar de la tensión arterial alta, sino la hipertensión arterial alta en el pulmón, es lo que se llama hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar hay dos tipos, primaria y secundaria. La secundaria suele ser un problema del corazón que provoca una tensión arterial alta en el pulmón, es lo que llamamos hipertensión pulmonar secundaria a una afectación del corazón. ¿El tratamiento cuál es? El tratar el problema del corazón. Pero cuando hay una hipertensión pulmonar primaria, hipertensión arterial pulmonar primaria, es un problema puramente del pulmón. Hay muchas causas, enfermedades autoinmunes, enfermedades veno-oclusivas, o sea, enfermedades de obstrucción de algunas arterias a nivel del pulmón. Hay que llegar a hacer pruebas como ecografía del corazón, radiografías, consumo de oxígeno, soplar para una espirometría y un cateterismo. Y con eso establecer un tratamiento. Hay tratamiento para la hipertensión pulmonar, si el paciente va bien. Ya han visto que habitualmente se cansan, se asfixian, tienen mareos. Si el paciente va bien con el tratamiento, pues se mantiene el tratamiento, y si no, como han dicho en el vídeo, acabará en un trasplante de pulmón, siempre en hipertensión pulmonar primaria. Y tenemos otro grupo de pacientes muy complejos, que lo tratamos habitualmente en los hospitales, en las unidades de hipertensión arterial, en las unidades de riesgo vascular, como trato yo, que son la hipertensión refractaria. Ya comenté antes que son pacientes con muchos fármacos, con 3 o más fármacos, siendo uno de ellos un diurético, y donde el manejo de la tensión arterial es difícil. Tenemos que manejar muchos fármacos, saber cuál es la causa, porque a veces la causa es que el paciente no se toma la medicación, entonces no hablamos de hipertensión, sino falta de adherencia. Pero cuando un paciente se toma la medicación y no somos capaces de controlar la tensión arterial, hablamos de hipertensión refractaria. Habitualmente el 50% de estos pacientes con un fármaco, que son los inhibidores de mineralocorticoides, un grupo de fármacos de tensión arterial, se suelen controlar, pero otro 50% no se controlan. Entonces son pacientes muy complicados. El otro día aquí en un programa que no tenía nada que ver con medicina, sino con política, yo comenté que la medicina no es una ciencia exacta, no son matemáticas. Muchas veces tenemos cosas nuevas en medicina que salen, y yo viví durante 2 años una nueva técnica para la hipertensión refractaria que luego desapareció porque demostró que se producían más muertes al hacer esa técnica que sin hacerla.
Vamos a ver un vídeo sobre qué es la hipertensión refractaria. Consideramos una hipertensión como resistente aquella que no alcanza objetivos y el paciente está recibiendo al menos 3 fármacos antihipertensivos. Esto es, en esencia, el concepto esencial. Otra cosa es que esta definición pueda ser un poco laxa para luego utilizarla en algunos escenarios, y uno muy concreto podría ser en el caso de indicaciones como la denervación renal, en la cual esta hipertensión resistente seríamos mucho más exigentes para aceptarla. La prevalencia de la hipertensión resistente en algunos registros es relativamente elevada, puede alcanzar hasta el 10% de los sujetos hipertensos. Pero si somos exigentes me refiero a la hora de aceptar como una hipertensión resistente aquella que realmente tiene unas cifras de presión que no se controlan y que uno ha agotado el tratamiento al máximo. En esos casos la realidad es que este perfil de paciente es poco habitual y encontrarlo no es fácil. Por consiguiente, si alguien desea seleccionar pacientes con hipertensión resistente, necesita obligatoriamente un proceso de revisión adecuada de enfermos, es decir, en la población general no los va a encontrar. Necesitaría crear una unidad de hipertensión, por ejemplo, y seleccionar aquellos que les sean remitidos que son auténticamente resistentes. Bueno, como han visto, hipertensión arterial refractaria, hipertensión arterial resistente es un paciente que toma la medicación de forma adecuada, donde nosotros hemos agotado ya todos los tratamientos y toma 3 o más, siendo uno un diurético. Es lo cuando hablamos de hipertensión refractaria o resistente. Son pacientes complicados que se tienen que controlar en unidades de riesgo vascular, pues en el insular lo controlamos en medicina interna, unidades de hipertensión en nefrología, para controlar ese tratamiento de hipertensión arterial. La segunda parte de este vídeo hablaba de la denervación a nivel del simpático, a nivel renal. Es la técnica que yo les comenté que durante 2-3 años fue un boom en todos los congresos de hipertensión arterial, pero esa técnica desapareció porque aumentaba la mortalidad. Hemos intentado ver una serie de aspectos, sobre todo la segunda parte, en mujeres embarazadas, en el niño, en el anciano, hipertensión renovascular, secundaria, y lo que es la hipertensión resistente o refractaria. Nos vemos el próximo viernes aquí a las 7 de la tarde en Canal 4 TV, en Vida Sana, en su programa de salud. Gracias por